Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este seminario de webinar, el conjunto de Ciprotec y CASI. El tema que nos ocupa hoy es la enfermedad valvular tricuspidia. Contamos con la presencia de distinguidos colegas, donde vamos a ir tocando estos temas. Inicialmente, les doy la bienvenida a todos y le vamos a pedir a la doctora Alfonsina Candilo que nos hable de la introducción a la enfermedad tricuspidia. Por favor. Gracias, Miguel, la verdad un placer, gracias a todos, a Ciprotec y al CASI por la invitación. Espero que se esté viendo la pantalla. En estos breves minutos vamos a hacer como dijo Doc, una breve introducción a lo que es la insuficiencia tricuspidia y a través de la respuesta, ¿no? de algunas preguntas. En primer lugar, que nos van a ayudar, digamos, a entender un poco por qué estamos hoy acá, ¿no? En primer lugar, si es frecuente la insuficiencia tricuspidia, y la realidad es que si uno ve los datos que hay, la insuficiencia tricuspidia más que moderada tiene una prevalencia aproximada de 0,55% de la población general. Este porcentaje va aumentando en el caso de los mayores de 75 años, que se acerca aproximadamente un 4%, y esto claramente aumenta y se hace significativamente mayor en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que llega a un 26%. De manera tal que esta valvulopatía, digamos, es frecuente. Si vamos a ver qué tipo de pacientes son de los que vamos a estar hablando, entendemos que aproximadamente el 90% de las insuficiencias tricuspidias son secundarias, ¿sí? O sea, son de tipo funcional, en donde estructuralmente la válvula tricúspide está normal, pero lo que hay, digamos, es dilatación tanto de la aurícula derecha, del anillo, o de, el ventrículo derecho. Y eso hace que se subclasifiquen dentro de la secundaria o de la funcional, la de causa auricular, en donde claramente hay una gran aurícula derecha con dilatación secundaria del anillo tricuspidio, y dentro de ello las causas más frecuentes son las arritmias auriculares, FA, aleteo, la edad y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y aquellas, digamos, de causa ventricular son las que se producen básicamente por enfermedades del corazón izquierdo, hipertensión pulmonar y miocardiopatías intrínsecas del ventrículo derecho, incluidas el infarto agudo miocardio, en donde claramente, digamos, el déficit es básicamente el déficit de coaptación, del anclaje de las valvas. Y el resto, digamos, de los pacientes, el resto del 10% restante, se dividen entre aquellas que son relacionadas a los dispositivos, marcapasos, CDI, etcétera, en donde las válvulas pueden estar normales, las válvulas pueden estar normal o anormales, ya sea por pinzamientos o por adherencias, y todas las causas primarias en donde hay anomalías estructurales de las valvas. Esto hace claramente que estemos hablando de un grupo de pacientes que son muy heterogéneos y en donde yo estimo que a medida que vaya pasando el tiempo, las causas, digamos, relacionadas con los dispositivos es muy importante y va a terminar va a ir en aumento claramente. Entonces estamos hablando de un grupo heterogéneo de pacientes, en donde si uno se pregunta si tener insuficiencia tricuspidia impacta en el pronóstico, las series de pacientes dicen que sí. Desde el grado leve hasta el grado severo hay un gradiente, digamos, de reducción de la sobrevida a largo plazo. Y eso es importante porque obviamente impacta en la calidad, en la cantidad de vida e implica mayores internaciones por insuficiencia cardíaca a largo plazo. Y finalmente, digamos, a pesar de que sea una valvulopatía frecuente, a pesar de que se trata de un grupo heterogéneo de pacientes y que sabiendo que esto impacta en el pronóstico, las series o las pocas series, tampoco hay tantas, digamos, de pacientes con insuficiencia tricuspidia que se siguen a largo plazo, hacen que, o nos dicen que es una valvulopatía que está claramente infratratada, y eso es lo que la llevó a ser no reconocida como la válvula que ha sido olvidada en cuanto al tratamiento. Y algunos datos de estudios de cohortes nos dicen que, por ejemplo, en la prevalencia de Estados Unidos de pacientes con insuficiencia tricuspide moderada o más, aproximadamente eso es de 1,6 millones de pacientes, de los cuales solamente el 4 o el 5% de ellos se operan, y que cuando vemos la insuficiencia tricuspidea que es aislada, a pesar de la ausencia de disfunción del VI o de valvulopatías izquierdas o de hipertensión pulmonar, solamente el 8% de esos pacientes se operan y se someten a cirugía tricuspidia. Entonces, en este contexto, digamos,
la razón principal es que los pacientes, cuando se operan por insuficiencia tricuspidia, tienen una mortalidad elevada y muchos de estos pacientes no son candidatos. Esto fue clásicamente lo que uno vio descrito, digamos, en la literatura y que está claramente dado porque son pacientes, como dijimos previamente, bastante heterogéneos, en donde tienen una edad avanzada, múltiples comorbilidades asociadas, generalmente cirugías cardíacas previas, sobre todo el lado izquierdo, una demora significativa en la derivación para el tratamiento y una asociación, digamos, de hipertensión pulmonar severa y dilatación del VD, lo que claramente nos dice que, digamos, el paciente se está terminando, se interviene, digamos, en etapas más avanzadas. Y claro, lo que queda, digamos, como opción es el tratamiento médico, en donde cuando uno, que solamente se basa en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y sobre todo de los diuréticos, y que a medida que va pasando el tiempo, los pacientes se tornan refractarios a este tipo de tratamientos, con lo cual lo hacen insuficiente a largo plazo. Entonces, en este contexto, digamos, bastante complejo para este tipo de pacientes, claramente hay necesidades incumplidas y en este contexto las terapias transcatéter de válvulas tricúspides son las que vienen a cumplir un rol con el objetivo, digamos, de reducir los síntomas y mejorar obviamente la cantidad y la calidad de vida de los pacientes. Hay, digamos, a través de diversos mecanismos, la aproximación de los velos, la lunoplastia directa que puede ser por sutura o por anillos. Desde ya en Argentina no contamos con todo este portfolio de dispositivos. Y el reemplazo valvular, que puede ser ortotópico, en donde se reemplaza, digamos, la válvula modo transcatéter en posición, digamos, de válvula nativa, o el implante, digamos, heterotópico, en donde se implantan dispositivos a nivel de bicabos, que es de lo que vamos a estar hablando durante la sesión de hoy. Y esto es importante, digamos, porque en el contexto, digamos, de pensar en un reemplazo valvular heterotópico, de todo ese portfolio que vimos previamente, no todos los pacientes incluso son candidatos para ese tipo de dispositivos. Y como vemos acá, el Triluminate que comparó, digamos, el TIER, digamos, versus tratamiento médico, en donde, como ven acá, el 13% de los pacientes, a pesar del tratamiento, digamos, borde a borde, continúan con insuficiencia tricuspidia severa cerca del 40% con insuficiencia tricuspidia moderada. O sea que hay pacientes que necesitan incluso dos tipos de terapias, digamos, dos tipos de procedimientos. Entonces, en este contexto, digamos, de pacientes tan heterogéneos, cuando frente a una reparación tricuspidia previa fallida, frente a insuficiencia tricuspidia que se asevera inducida por cables de dispositivos y cuando hay una falta, un gap, digamos, y con falta de coaptación de las valvas o con anillos valvulares grandes, ese es uno de los, digamos, de los escenarios en los cuales uno debería pensar en reducirle los síntomas y mejorarle la calidad de vida a los pacientes con dispositivos que vamos a estar discutiendo durante esta tarde. Así que, en conclusión, para hacerlo breve y un poquito conceptual, la ya no tan olvidada válvula tricúspide, sabemos que a modo de introducción la insuficiencia tricuspidia entonces es frecuente, impacta en el pronóstico a largo plazo de todos los pacientes, que se trata claramente de un grupo de pacientes bastante heterogéneos en el cual el manejo sintomático y el manejo clínico es claramente complejo y requiere de una evaluación multidisciplinaria, no solamente en el manejo, digamos, clínico, sino en la evaluación previa para el procedimiento e incluso para ver esa delgada línea que después podemos discutir entre la futilidad, digamos, y la utilidad del tratamiento, sobre todo en pacientes que tienen ya, digamos, un síndrome patorrenal bastante significativo. En todo este contexto, claramente las terapias transcatéter para tratar la válvula tricuspidia representan una nueva opción de tratamiento para todos estos pacientes que claramente son de muy alto riesgo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alfonsina. Ahora vamos a continuar con la disertación del licenciado Iván López, que nos va a explicar sobre el sistema de TRIC-BAR. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea es comentar sobre este nuevo dispositivo, algunas características del mismo. TRIC-BAR, entonces, llega acá a la Argentina y se ofrece como una opción de tratamiento para la insuficiencia tricuspidia. Llega acá a la Argentina de la mano de PIF y Ciprotec.
forma parte de lo que es la terapia CAVI, Cabal Valve Implantation, y que es básicamente, como había mencionado la doctora Candielo anteriormente, el tratamiento heterotópico para la insuficiencia tricuspida. En este caso, consta de 2 válvulas, una que se va a colocar en la vena cava superior y una segunda que se va a colocar en vena cava inferior. Este dispositivo es fabricado por PIF, que es una empresa austríaca, tiene presencia en varios lados del mundo, ya cuenta con Fast Track de FDA, cuenta con CE Mark y cuenta ya con la aprobación de ANMAT para su uso aquí en la Argentina. Estas son las 2 prótesis. La prótesis de vena cava superior con esta morfología bastante distinguida que se ajusta a las características de la zona anatómica donde va a ser colocada, y la prótesis de vena cava inferior quizás un poco más piramidal, más conocida morfológicamente, habitual a lo que ya se vino utilizando anteriormente en otros dispositivos. Los stents son de la prótesis autoexpandible, son de nitinol, tienen una pollera anti-leak, ambas válvulas, y el pericardio del que está compuesto es pericardio bovino. Vienen 4 tamaños, 2 para vena cava superior, 2 para vena cava inferior, ¿sí? Que se ajusta a la inmensa mayoría de lo que es la anatomía de las cavas de los pacientes. Un dato importante es que esta válvula ya viene premontada y con pericardio deshidratado. Eso es una gran ventaja, ya que reduce los tiempos de procedimiento. En el momento del procedimiento, simplemente el especialista lo único que tiene que hacer es hidratar el pericardio por un puerto lateral que tiene el sistema de liberación, y también se traduce en mayor seguridad para el procedimiento, ya que la válvula no es manipulada en el momento, no es expuesta al ambiente, y infectológicamente quizás todavía tiene más relevancia, viendo que se trata de una parte venosa, ¿sí? Con respecto al sistema de liberación, es un sistema recapturable, muy sencillo, tiene 2 comandos básicamente. El primer comando es giratorio, el que va a realizar la liberación de la prótesis y con el que también se va a recapturar en caso de necesitar reposicionar la prótesis. Una vez liberado, se utiliza el segundo comando simplemente para cerrar la cápsula de una forma más rápida y poder retirar el sistema de liberación. Es un sistema de tipo sheetless, es decir, que no necesita introductor, va directamente con el sistema de liberación por dentro de la vena. Este es un video representativo para graficar un poco cómo es el procedimiento. Se comienza primero por la prótesis superior, acceso femoral, ¿sí? Preferiblemente derecho, pero puede ser cualquiera de los 2 accesos. Se libera con el comando rotatorio la primer prótesis. Una vez liberada, ya con el segundo comando se cierra la cápsula y se retira el sistema de liberación. Inmediatamente después se coloca la segunda prótesis, que es la de vena cava inferior, exactamente de la misma manera, ¿sí? Una vez que están implantadas ambas válvulas, el sistema ya está funcionando y ya tenemos un flujo unidireccional y dejamos de tener reflujo hacia las venas cavas. Con respecto a la técnica de implante, la técnica de implante realmente es muy sencilla, es una técnica que tiene una curva de aprendizaje realmente muy corta. Los operadores que tienen experiencia en TAVI quizás les resulte aún más simple. Son procedimientos que duran aproximadamente 40 a 45 minutos, realmente es rápido y sencillo. No tiene limitaciones anatómicas. Volviendo un poco a lo que comentó la doctora Candielo, el tratamiento ortotópico generalmente depende de varios factores, tiene varios criterios de exclusión, como el tamaño de las cavidades, ¿sí? Ventricular, auricular, el tamaño del anillo del paciente, el gap que hay entre las valvas, incluso si hay presencia de cable de marcapasos también puede llegar a ser un criterio de exclusión. Todos estos criterios son erradicados y simplemente se limita a una cuestión de anatomía de las cavas.
por lo que es mucho más sencillo todavía y donde tiene mayor incidencia en la población, es decir, que mayor cantidad de población puede acceder a este dispositivo. Es recapturable, como habíamos mencionado antes. Se necesita de eco transtorácico, eso realmente es una ventaja, no necesitar eco transesofágico, no es necesario dormir al paciente, con una neuroleptoanalgesia estamos más que bien para el procedimiento, y una punción venosa femoral, como habíamos mencionado, sin introductor. En estas tres simples imágenes quiero tratar de explicar brevemente cómo es el implante de la prótesis de vena cava superior. Se pasa una guía tipo Hollander o alguna de buen soporte hacia la vena yugular, y por acceso venoso contralateral se va a pasar un pigtail a través de la arteria pulmonar y se va a dejar en la arteria pulmonar. Esto va a servir como guía radiológica para marcar justamente el techo de la arteria y va a guiar el implante de la prótesis superior. ¿Qué es lo que tenemos que chequear cuando liberamos la prótesis superior? Que la cintura inferior, que corresponde a la parte final de lo que sería esta panza característica que tiene la prótesis, quede por encima del pigtail para evitar protruir la arteria pulmonar. Por el lado del implante de la vena cava inferior, lo que se hace es retirar ese pigtail que estaba en la pulmonar y se busca la vena suprahepática, y vamos a dejar ahí entonces el catéter como una guía radiológica, de igual manera que hicimos con la pulmonar. Una vez que estamos en zona de posicionar la válvula, en zona de despliegue, vamos a chequear que hay una línea que se marca radiolucia, que corresponde al final de la pollera de la prótesis inferior. Simplemente lo que tenemos que chequear es que esa banda radiolucia quede por encima del pigtail para evitar tapar la desembocadura de la vena suprahepática. ¿Sí? A su vez, por ecografía lo que vamos a chequear es liberada al 70% de la prótesis, que ya va a estar en contacto con todas las paredes de la cava a la altura de la conexión con la aurícula, que no haya leak paravalvular, que no esté ocluida la vena suprahepática, que no tenga reflujo, y la profundidad de la prótesis dentro de la aurícula, que tiene que estar de 10 a 15 milímetros de profundidad. Este es un control final, angiográfico final, donde podemos ver, ¿sí?, esta ventricularización de la aurícula, que es un poco lo esperado, y lo que tenemos que chequear es que no haya flujo hacia las venas cavas, que es básicamente la tarea que tiene que cumplir TriQual en este caso, ¿sí? Evitar el reflujo hacia las venas cavas. Por el lado de los criterios de inclusión, los criterios de inclusión clínicos van a ser insuficiencia clase funcional 3-4, test de caminata de 6 minutos mayor o igual a 60 metros y una expectativa de vida mayor a 12 meses. Ausencia de enfermedad valvular izquierda no tratada, es decir, que si el paciente tiene concomitancia de alguna valvulopatía del lado izquierdo, se trata primero el lado izquierdo y luego se continúa con TriQual. De hecho, hay casos reportados, hay casos que se han mostrado donde se realizan TAVI o procedimiento mitral, y en el mismo procedimiento a continuación se procede con la colocación de TriQual. Falla renal severa y cirrosis Child-C, obviamente ausencia. Y por el lado de los criterios anatómicos, a los pacientes se le van a pedir una tomografía con protocolo CAVI, que es lo que nos va a permitir ver las venas cava, sobre todo la vena cava inferior, ¿sí?, donde se van a realizar algunas mediciones para ver la viabilidad con respecto a la prótesis y la anatomía. Y por el lado de los criterios de inclusión hemodinámicos, presencia de onda B en vena cava inferior y vena cava superior, mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. Esto es importante porque esto nos está hablando de que hay un reflujo hacia las venas cavas, que es lo que va a permitir que cierren las valvas de la prótesis. Un TAPSE mayor o igual a 14 milímetros de mercurio, una presión de arteria pulmonar menor o igual a 65 milímetros de mercurio, buena fracción de eyección y obviamente severa insuficiencia tricuspidia y falla derecha. Con respecto a la evidencia clínica, se presentó el estudio, el Tricus Euro,
estudio no randomizado, único brazo, multicéntrico, que tenía como endpoint primario la evaluación de la clase funcional de los pacientes a 30 meses, a 30 días, perdón, 6 meses y al año. ¿Sí? Y también en el seguimiento del test de calidad de vida del cuestionario Kansas. En el enrolamiento, el 80% de los pacientes tenían insuficiencia clase funcional 3 y el 20% en clase funcional 4. A los 6 meses, el 80% de estos pacientes ya estaba en insuficiencia 1-2 y el 20% restante ya en insuficiencia 3. Además de casi 18 puntos de mejoría en el cuestionario de calidad de vida, es decir que clínicamente es muy significativo para los pacientes esta mejoría que han tenido posterior a la colocación de Trickwell. Un estudio más que les muestro que lo publicó el doctor Amat Santos, que hizo un seguimiento imagenológico de estos pacientes por tomografía, donde evidenció que había una tendencia al remodelado negativo de la cavidad ventricular, y contrario a lo que uno pensaría con esta ventricularización de la aurícula, uno puede llegar a pensar, bueno, la aurícula va a seguir creciendo por los cambios de expresiones. Bueno, este estudio demostró que la aurícula no aumentó su tamaño, ¿sí? Un dato muy, muy importante. Entonces, para enumerar un poco los beneficios de Trickwell, requiere una escasa curva de aprendizaje, son procedimientos muy sencillos, muy rápidos, no tiene limitaciones anatómicas con respecto a las cavidades derechas y con respecto a la anatomía valvular de los pacientes. Habíamos mencionado que era una válvula que ya venía premontada con pericardio deshidratado, un sistema recapturable, no necesitaba introductor y su implante es factible en pacientes, ¿sí? Que es un dato muy importante, pacientes con marcapasos previo colocado, incluso si después se tiene que realizar algún tipo de procedimiento donde se necesite acceso a cavidades derechas, por ejemplo, colocación de un marcapasos o alguna punción transeptal, es totalmente compatible. El objetivo de esta terapia entonces es reducir el reflujo cabal y aliviar estos signos y estos síntomas de insuficiencia cardíaca que tanto limitan a los pacientes. Entonces, como conclusión, la población objetivo de esta terapia, ¿sí? Son pacientes muy frágiles, que tienen comorbilidades significativas, que tienen una calidad de vida realmente disminuida y que los objetivos terapéuticos inmediatos, ¿sí? En estos pacientes debería ser mejorar esa calidad de vida, mejorar los síntomas y sobre todo reducir la tasa de reinternación de estos pacientes. Estos pacientes comen 1 gramo de sal de más y ya se internan con ascitis, son pacientes que se internan cada 15 días, realmente están muy limitados en su calidad de vida, y la verdad que el estudio Tricus Euro demostró que hay una mejoría significativa en estos pacientes y en la calidad de vida que se sostiene hasta los 6 meses. Actualmente ya hay más de 1.300 casos realizados en el mundo y tenemos confianza que van a seguir siendo muchos más. Muchísimas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna duda. Miguel, déjame Sí. nombrar al panel. Yo creo que vamos a dejar los comentarios un poquito para después de los casos clínicos. Están la doctora Marianela Barros, el doctor Alfredo Bravo y el doctor Hugo Londero, hijo. Antes de pasar a los casos clínicos, como para que me gustaría hacer una pequeña pregunta a Joan. En el punto de referencia durante la técnica de implante, entonces siempre es el pigtail, ¿cierto? Es así. Y Sí, el eco se usa para control final, digamos, del grado de insuficiencia que puede haber quedado o leaks. ¿Es real eso? exactamente. Y además el eco sobre el final del implante de la vena cava inferior, antes de la liberación final, cuando estamos al 70% que todavía podemos recapturar la prótesis, es conveniente quizás ver por el eco que no haya leak paravalvular, ¿sí? Porque a esa altura del despliegue de la prótesis ya vamos a poder descartar si va a quedar con leak paravalvular o no. En el caso de que quede, simplemente es ajustar la posición del implante. Es más que nada para guiar el implante. Obviamente después de la colocación, sí, chequear el tema del leak, del reflujo a la hepática y demás. Bien, era un comentario simplemente como para poder entender un poquito más ahora que vienen los casos clínicos. Y una sola cosa más, ¿qué franchise tiene el sistema de
de liberación que no te escuché decir? Sí, sí, es una excelente pregunta, Doc. El frenchaje es de 27 French y hay que tener en cuenta que al tratarse de un acceso venoso no hay mayores inconvenientes con el tema de los diámetros, sobre todo en estos pacientes que ya de base ya vienen dilatados, y el cierre puede ser por ProGlide, cierre percutáneo, ¿sí? O un puntito quirúrgico, un punto en 8 y compresión. Realmente no tiene mayores complejidades el cierre, sobre todo con la ventaja de las bajas presiones venosas. Bien, bueno, si te parece, Miguel, pasamos a los casos clínicos un poco como para entender ahora todo el sistema de implante de la válvula. Perfecto. Le vamos a pedir entonces al doctor Andrés Rodríguez que presente su caso. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Espere que me voy a compartir pantalla. Bien, antes que nada quería agradecer a Casi y al Ciprotec por la invitación. Bien, bueno, a continuación voy a presentar el caso que se realizó en el Sanatorio de los Arcos. Es el segundo caso del trick valve en Argentina realizado. Este se realizó en este año, el 14 de marzo, en este sanatorio, y los médicos a cargo fueron el doctor Rath, el doctor Miano y el doctor Escaglia Juan. Se presenta un paciente masculino de 53 años de edad, con antecedentes clínicos dislipémico, un linfoma de Hodgkin, por el cual recibió radioterapia y quimioterapia, y un CA de tiroides operado a los 15 años. Producto de la radioterapia, el paciente presenta enfermedad coronaria actínica con CRM del 2016, le hacen 2 puentes, y una estenosis aórtica severa con un implante de TAVI en 2020. El cuadro clínico del paciente, un paciente que presentaba insuficiencia cardíaca derecha, refractaria al tratamiento médico, se encontraba en casi funcional 3-4, con un ecocardiograma que mostraba la insuficiencia tricuspidia severa con dilatación de las cavidades derechas y deterioro moderado de la función sistólica con un TAPSE de 12 e hipertensión pulmonar con un tiempo de aceleración menor a 70 milisegundos. Por esto y asociado a esto, el paciente presentó múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, con falla derecha, ascitis y edema de muy difícil manejo, con requerimiento de internaciones prolongadas. En el último año el paciente llegó a tener alrededor de 6 internaciones, más aproximadamente, por insuficiencia cardíaca por falla derecha, con requerimiento de paracentesis y diuréticos endovenosos. Por lo cual, por todo este cuadro clínico del paciente y demás, se decidió valorarlo y de hecho los antecedentes previos que tenía, se decidió valorarlo para el trick valve. Para esto se realizó una angio-TC que se observó que el tamaño de la vena cava superior era de 25 milímetros, con un diámetro de la confluencia de 15. Después el diámetro de la vena cava superior a nivel de la arteria pulmonar era de 17 y 19 en el nivel del medio, a nivel medio de la arteria pulmonar, con un largo del confluente a la aurícula derecha de 62. Es el diámetro, el tamaño de la vena cava superior. Y posteriormente, en el análisis de la vena cava inferior, un tamaño de 35, con un diámetro de la vena cava inferior y la transición de la vena cava inferior y la aurícula derecha con un diámetro de 32, y un largo desde la transición esta de la vena cava inferior y la aurícula derecha hasta la hepática de 32 también. Por lo cual, con estos hallazgos arrojados en la angiotomografía, se decidió utilizar una válvula 25 en la vena cava superior y una válvula 35 para la vena cava inferior. Bueno, esto, como lo mencionó el licenciado López recién, las características de la válvula. Cabe destacar la importancia de la pollera, del largo. La vena cava superior presenta una pollera más larga que la de la prótesis de la vena cava inferior, con una pollera más corta. Esto es importante a la hora del desarrollo durante el procedimiento. Bueno, inicialmente se realizó 2 punciones venosas bilaterales. La punción venosa izquierda se subió un pigtail hasta la arteria pulmonar, como mencionó también el licenciado López,
y en la derecha se puso un introductor 20 French para hacer lugar y desde luego se procedió a realizar el implante de la prótesis en la vena cava superior. Lo que se realizó es una liberación lenta de la prótesis y importante este estrechamiento que nos indica en la zona de la pollera cómo va para nivel de coincidir con el catéter Pictet en la arteria pulmonar. Posteriormente se realizó el implante de la prótesis en la vena cava inferior. Para esto se utilizó el catéter de derecha en la vena hepática como guía y también se fue liberando lentamente. Una vez que llegó al 70% de la liberación, se hizo un test donde se observa la permeabilidad de la vena hepática y la radiolucidez indica el final de la pollera, que no estaba comprometiendo la vena hepática. Este es el video previo a la liberación. Esta es la congruencia entre los dos, entre la tomografía y la angiografía, donde se observa una de las cuestiones, la prótesis de la vena cava inferior se desplazó hacia superior un poco, quedando un leve leak. A nivel de las presiones, lo que se observa en el pullback de la presión, se observa un gradiente de presión desde la aurícula derecha a la vena cava inferior. Estos últimos dos latidos son ya el catéter en la vena cava inferior. Y por último, en cuanto a las presiones, se registró un aumento de la presión en la aurícula derecha post-implante, acorde con lo esperado. Una leve mejoría de las presiones en la vena cava inferior, pero con mejora significativa del reflujo hepático. No se registraron presiones en la vena cava superior post-implante y lo que le mencioné, se constató el leve leak periprotésico en la vena cava inferior debido a la posición levemente alta de la prótesis al momento de la liberación. El paciente estuvo internado 5 días. El motivo de la estadía prolongada fue por un paciente que presentó un episodio telemétrico con enfermedad no sinusal, por lo que se decidió colocar un marcapaso y, como te presentaba citis residual, realizaron una paracentesis. La situación clínica actual del paciente: si bien el paciente desde la intervención en marzo presentó mejoría parcial de la clase funcional 2, con reducción de los diuréticos, recientemente, hace unos días, en agosto, presentó una internación por ascitis que requirió paracentesis evacuadora nuevamente. Bueno, esta es la imagen del Doppler de control de mayo. Acá podemos ver el leak a nivel de la vena hepática, pero eso es consecuencia de la posición alta que quedó la prótesis. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de la exposición? Yo aprovecho a preguntarte, mencionaste que le colocaron un marcapasos definitivo. Sí. ¿Tuvieron algún grado de dificultad para cruzar la válvula? No, eso no hubo ningún inconveniente. Una pregunta que te hago, ¿y vos considerás que, digamos, la reinternación que tuvo hay que considerarla también, digamos, como la misma causa anterior, ¿no? ¿Tiene que ver con el leak o con alguna condición previa quizás que no esté evaluada desde el punto de vista, no sé, su función hepática? ¿Qué te parece? Es una interesante pregunta. Yo creo que debe tener una combinación de factores. El leak debe jugar un rol importante, pero la patología de base del paciente puede tener una influencia en la internación del reciente por la escitis. Por eso creo que la combinación de factores hace que tanto el leak como los datos del paciente o las características del paciente sea una variable para tener en cuenta a la hora de que se reinterna por la citis.
Lo que vimos nosotros es que más allá de la internación esta, en el Doppler no parecía como que el leak sea más que leve o moderado o severo. El leak se mantuvo igual. Eso en la internación última de ahora. No tuvimos ese dato con respecto a si había empeorado el leak. Por eso considero que las variables pueden ser, el leak puede tener un rol importante, pero también las condiciones del paciente. ¿Alguien del Hola, panel, Alfonsina, alguna consideración por ahí sobre el caso o esto que sí, conversamos quizás de la causa? Porque normalmente cuando uno hace un tratamiento, una valvulopatía, desde el punto de vista endovascular, generalmente la condición clínica, la mejoría de la condición clínica suele ser bastante evidente y rápida, ¿no? Y acá, digamos, quizás no se vio esa condición. hola, ¿se me escucha? Sí, Alfredo, adelante. Bueno, primero que nada, ser muy honesto, no tengo absolutamente nada de experiencia y conocimiento de un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Así que lo mío va más que nada por preguntas para aprender, porque eh, apenas si sé algo de, digamos, de plomería, pero ya de trabajo médico, de insuficiencia cardíaca, donde yo he escuchado a los expertos en insuficiencia cardíaca revisar artículos, estudios, pastillas, drogas, y ahora ser tan específico en insuficiencia cardíaca derecha, eh, realmente estoy asombrado con lo que estoy escuchando, y cuando veo el paciente que han tratado, yo digo, ¿le va a cambiar algo? Porque este paciente está destruido, está eh, sumamente mal. Yo no sé si es el candidato ideal para mostrar que un dispositivo funciona. Capaz que con un paciente que esté un poquito mejor, pero era esperado que a lo mejor el paciente no iba a andar tan bien, creo yo, porque alguien que me explique de esto, por favor, de insuficiencia cardíaca derecha y el dispositivo. Yo Y no te puedo olvides que, opinar como decíamos sobre... antes, ¿no? Sí, perdón, como No, decíamos antes, digamos, es una valvulopatía que habitualmente se llega muy tarde, sí, y yo creo que eso. por ahí está. Sí, doctora, perdón, discúlpame. No, no, eso sale, bueno, primero gracias por la invitación. Yo soy una cardióloga clínica de insuficiencia cardíaca infiltrada en intervencionistas, Menos mal. em, pero es parte de lo que estaban diciendo recién. La patología derecha, la insuficiencia cardíaca derecha, cuando ya está instaurada, es frustrante el tratamiento. Pero bueno, hay muchas opciones. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con falla izquierda es otro el escenario, pero cuando la falla derecha es la que está instaurada es diurético y como dijo Alfonsín antes, es diurético y fin y en algún momento generan resistencia a los diuréticos y se terminaron las herramientas y es un loop en el que se entra de internaciones, diurético, alta y ahí nos quedamos. El hecho que venga alguna herramienta a ayudar a poder resolver eso, o como dijeron antes, en verdad uno lo que busca es calidad de vida. Y de hecho los estudios en los cuales se evaluó este dispositivo, ustedes son mucho más expertos que yo en esto, pero no evaluaron puntos duros, es calidad de vida y no se evaluó obviamente mortalidad y hay que darle tiempo igual también al seguimiento de los estudios. Pero creo que tampoco sería lógico esperar que un paciente con falla instaurada del ventrículo derecho recupere a los 3 meses los años que le llevó instaurar la clínica, porque también recordemos que cuando la insuficiencia tricuspidia realmente genera síntomas, pasó mucho tiempo hasta que eso sucedió. Entonces, no sé si esperaría que se recupere así de rápido o no esperaría esta internación que tuvo por asitis que fuera lógica que la tuviera. Yo creo que el gran desafío para nosotros, para derivárselos a ustedes, es pesquisar el paciente adecuado y el que se va a beneficiar. No sé si también, que lo mostraron en el caso, pero tenía hipertensión pulmonar el paciente, no es que no la Y tenía alta, sí. alta y en los estudios también los pacientes que tenían hipertensión pulmonar no se incluían generalmente para este tipo de tratamiento. Entonces, me parece que obviamente es un paciente que ya viene con un background que la recuperación no va a ser fácil. Está bien, muy interesante el comentario. Primero, porque nos saca un poco el nivel de ansiedad que siempre tenemos los intervencionistas Sí. en cuanto al resultado rápido. Y como decía Alfredo, Gracias. yo tengo poca experiencia en el manejo quizás de la insuficiencia cardíaca derecha, que no estamos tan habituados. Hugo, ¿algún comentario? Sí, Martín,
un comentario, no sé si es para Andrés o para Iván, si tiene algún sentido hacer inflarle un balón para tratar de mejorar ese leak, si tiene algún sentido, si está indicado y si se puede. ¿Qué tal, doctor? Buena pregunta. La indicación es no inflar ningún balón, de hacer, digamos, ninguna posdilatación, porque se ha visto en los principios de esta terapia, cuando se colocaban prótesis aórticas en posición cava, se ha visto que se rompían las cavas cuando inflaban el dispositivo, por lo que no sería una buena opción inflar un balón en la cava. Y comentando un poquito el tema de lo de la función práctica de este paciente y de la mejoría, de hecho, en el tricuseuro, los pacientes ya con una insuficiencia hepática ya más marcada, cirrosis Chalcé era un criterio de exclusión, porque se sabía que la clínica del paciente por el lado hepático no iba a ser de una gran mejoría. De hecho, ya en ese estadio de cirrosis, la mortalidad era bastante grande. Al año es cerca del 50% y casi el 70% a los 2 años. Es decir, que la mejoría clínica obviamente va a llevar un tiempo. De hecho, no hay un estudio específico sobre TRIQUAL y los marcadores hepáticos, pero se ha visto sí que en los casos, en el tiempo, más largo plazo, las enzimas hepáticas van mejorando de a poco. Sí es algo de un manejo, como dijo la doctora, más lento quizás, y los resultados van a empezar a verse a más largo plazo. Hablar de mejoría en la sobrevida todavía es muy temprano, se están esperando los resultados al año. De hecho, hay 2 registros más que se están abriendo, de los cuales uno participa la Cleveland Clinic, que tiene un follow-up a 5 años. Así que, bueno, creo que por ahí hay que esperar un poquito más a ver cómo evolucionan esos pacientes. Bien, quizás antes de pasar al otro caso, debiéramos empezar también a tabular el T-score de los pacientes, porque parece que dividirlo según el T-score permite al menos diferenciar qué paciente puede no beneficiarse, con el T-score más alto, ¿no? Por encima de 9. Bueno, si les parece, vamos al otro caso. Le vamos a pedir al doctor Roberto Sapino que nos cuente. Bueno, buenas tardes. A ver si podemos, que estoy. Ahí está. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí. ¿Lo ven? Sí. Sí, Sí, se ve perfecto. perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle a las autoridades del Colegio de Hemodinamia y a la gente de Ciprotec y a todos los colegas por esta posibilidad de mostrar un poquito lo que hacemos. Nosotros, junto con Iván, que está ahí en el panel, fuimos los primeros en Argentina en implementar el dispositivo hace ya unos 7 o 8 meses atrás, desde Chubut. Y a ver por qué no corre, que tengo un minuto, ahí está. Desde Chubut, desde el Instituto Cardiovascular de Rawson. Yo no los voy a detener demasiado en lo técnico, porque creo que hemos tenido 2 presentaciones absolutamente magistrales en eso, tanto la de Iván como la del colega de Capital Federal. El dispositivo ya se mencionó cómo es. Yo voy a tratar de tener una clínica del paciente y van a ver que somos la excepción que hace la regla, ahí como contaba la doctora Barrios. Y bueno, esto ya estuvo la doctora Candiero, ¿no? Mostrándonos un poquitito el background de lo que es la insuficiencia tricuspidia, que su pronóstico no es benigno, sobre todo cuando no se asocia a patología izquierda, etcétera, etcétera. Uno tiene que hacer algún grado de intervención quirúrgica aislada del lado derecho. La mortalidad es
alta, ¿sí? Más el riesgo de los pacientes y demás. Yo, si les parece, esto lo vamos a ver bien rápido. Con lo cual, bueno, se han probado los tratamientos endovasculares con algún dispositivo en la última década. Empezaron con un solo dispositivo hasta que se hizo el cabal para evitar el flujo. El dispositivo en cuestión, como muy bien mencionó Iván, consiste en el implante percutáneo heterotópico de dos prótesis autoexpandibles premontadas con pericardio bovino sobre un stent de nitilo. Básicamente es eso. El dispositivo para la vena cava inferior y para la vena cava superior, ¿sí? Ahí tienen un esquemita que ya han visto cómo se implanta el dispositivo. Yo quiero hacer hincapié en que es muy sencillo. La verdad que no quiero entrar en cosas técnicas porque Iván lo va a poder explicar más que yo, pero es muy sencillo, tal cual. Es un implante que no debería ser la hora. Nosotros en el caso personal nuestro lo hicimos con ProBlade, y lo que sí les quiero hacer una aclaración que por ahí es interesante antes de comentarles un poquito más la clínica de la señora. Estos pacientes que tienen cavidades derechas dilatadas, etcétera, 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 a veces ir a la pulmonar desde abajo no es tan difícil, pero tampoco es tan sencillo. Uno juega mucho con las cuerditas 0.35, etcétera. Se puede irritar, en el caso nuestro la señora ya está con una fibrilación auricular, que ahora les voy a comentar, y sería prudente tener a mano siempre un marcapasos transitorio tal vez puesto, porque se pueden bloquear durante el procedimiento con la irritación de la cuerda cuando uno pasa por la tricúspide, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que me pareció a mí desde el punto de vista técnico para transmitirle a mis colegas a tener en cuenta, subirle por ahí un marcapaso, porque a veces es un poco más trabajoso poder hacer toda la vuelta y todo el loop en el sistema derecho. En cuanto a esta señora, puntualmente es una señora de sexo femenino, de 61 años, nacida carioca, nacida en Río de Janeiro, que hace más de 30 años que vive puntualmente en Comodoro Rivadavia. Tenía una cirugía cardíaca convencional por esternotomía mediana hecha en el Instituto de Río de Janeiro Nacional del Corazón. Le habían hecho una valvulotomía pulmonar por estenosis pulmonar severa sintomática, con esternotomía mediana y bomba extracorpórea, sin plicatura tricuspidia. Cuando nosotros la conocemos ya tenía por lo menos más de 20 años de una fibrilación auricular crónica, con anticoagulación en rango. El cuadro clínico de la señora era la clásica que ustedes están mencionando, la nasarca, la insuficiencia cardíaca derecha clínica en clase funcional alta, en clase funcional 3, con su fibrilación auricular crónica y con el hemicardio derecho con las características que están viendo acá, con una presión pulmonar básicamente de 50 y un ventrículo derecho no tan tronado, y un hemicardio izquierdo normal. Esa es un poco la clínica de la señora, ¿no? Con tratamiento médico óptimo. Tal cual lo que dijeron, se lo estudia, el primer estudio siempre es un Doppler, ¿sí? Estas son las características que encontramos en el Doppler, que es un poquito lo que les mencioné recién. Con esto y la clínica, por una cuestión, le diría, más que nada fortuita, tratando de buscar cosas y demás, después Iván se los puede comentar un poquito más, empezamos a estudiarla para ver si se podía hacer el implante bicabal. Ahí tienen el eco. Les pido disculpas, estoy con muy mala señal de internet. Hay videos que no voy a poder abrir, pero no van a cambiar un poco la presentación de lo que queremos mostrar. Se hizo la tomografía, como mencionó muy bien el colega, con las características anatómicas de la vena cava inferior. La vena cava inferior son tomografías que hay que hacerla, después Iván nos puede comentar, con mucho tiempo, en 300, por ahí 320 segundos, como para ver bien el reflujo sobre la vena cava inferior y la vena cava superior. Y de acuerdo con las mediciones previas de la angiotac, se decidió utilizar una válvula 25 en la superior y una 35 para la cava inferior. Tal cual lo que ustedes escucharon recién,
Esta es la sala, una sala habitual. Acá está Iván, ahí lo tienen. ¿Sí? Y tal cual, bueno, el implante es sencillo. Yo les hago hincapié con lo que les mencionaba, de que no se bloquee el paciente. Por ahí uno, como dice el doctor Méndez, tiene emociones fuertes en la sala por momentos, pero con un marcapasos de backup se resuelve. El procedimiento puntualmente se hizo bajo neuroleptonalgesia, con el eco transtorácico en sala, con la punción venosa bilateral con los introductores 6, con 2 Problay, ¿sí? Y en forma habitual cutánea. Todo esto no se lo voy a mencionar, porque obviamente una vez que uno va al sitio blanco se cambia por la barra tras soporte, la técnica todos la conocen, ¿sí? Primero se hizo la vena cava superior en forma convencional, que es lo que están viendo ahí, con el catéter pigtail que sirva de referencia. Después se hizo la vena cava inferior, bajando el mismo catéter pigtail y teniendo las consideraciones clínicas del caso, viendo el reflujo de las venas suprahepáticas para evitar ocluirlas. Básicamente ese es el procedimiento. ¿Sí? Acá tengo videos que no puedo abrir y les pido a la distinguida audiencia otra vez disculpas, pero ahí sí se pudo abrir. Igual no ven nada del otro mundo, es el cambio que se hace habitualmente con las cuerdas. A ver, ahí lo pueden ver. Eso es lo que le decía. Por ahí se irrita el sistema de conducción cuando uno quiere pasar y se pueden bloquear. Eso diría que sería el mensaje que yo le podría dar con humildad. Ahí están viendo el implante, la marca, como decía nuestro colega más joven, la marca para que quede posicionada por arriba de las pulmonares, etcétera, etcétera. El deployamiento. Vamos a pasar total. Acá creo que no tiene mucho interés seguir. Lo mismo en la vena cava inferior. El video con el tiempo se los dejo que corra y si no lo adelantamos. En la vena cava inferior el mismo procedimiento como comentaba recién nuestro colega. Las presiones comparativas, ¿sí? Pre y posimplante, ¿sí? Preimplante y posimplante, fíjense cómo inmediatamente nosotros que somos ansiosos mejoran las presiones comparativas, ¿sí? Y yo les quiero mostrar, se cierra el acceso principal, como comentaban recién, en nuestro caso con 2 suturas de Problay, no tuvimos mayor problema en el implante, más allá de los que les mencioné. Agradezco también a la gente que vino de Brasil de Proctor en este momento, Iván sabe, y la evaluación inmediata. Cuando se terminó, la paciente pasa a terapia intensiva, donde se hacen los estudios habituales en rigor, se hace el transtorácico, etcétera, y transcurre 3 días de terapia intensiva con mejora paulatina en sus síntomas de insuficiencia cardíaca, continuando con tratamiento farmacológico completo, y ella siempre estuvo anticoagulada por su arritmia auricular. Acá cabe destacar otro punto que yo tendría en consideración. Como las prótesis son dobles y hay doble posibilidad y están sobre el sistema venoso, hay reportes de la trombosis subaguda o de la trombosis tardía. Ella está anticoagulada y en rango, porque hace muchos años que usa esta medicación por la fibrilación auricular, pero en un paciente que esté sinusal, uno, por lo menos yo me plantearía tener en consideración dejarlos anticoagulados. Esto es lo que les mencioné recién, el eco de control. Y nosotros, si tenemos que concluir lo que nos pasó hace 7, 8 meses atrás, ese día, fue que el dispositivo realmente es amigable, que la colocación es sencilla, la liberación es controlada, se puede reenvainar, como vieron esa vez que reenvainamos una vez el vena cava superior. ¿Sí? Tal cual lo que ustedes mencionaban, hay evidencia de estudios iniciales que se acerca a la intervención de la terapia CAVI y son esperanzadores.
¿sí? Pero obviamente, como mencionaba la doctora que hace insuficiencia cardíaca recién, requeriríamos mayor evidencia científica. A nosotros lo más importante de esto nos pareció que es esto. Disculpen que no está tapada la señora Celia, esto es en el procedimiento inmediato, cuando sale de terapia intensiva, paciente en anasarca, ahí estamos con la compresión, con la bolsita de arena y demás, como ustedes ven. Esto es previo al alta, 7-8 días después, post procedimiento, ¿sí? Y esto es el seguimiento a 6 meses. Si ustedes se fijan, perdió aproximadamente entre 12 y 15 kilos de peso desde acá hasta esta última que está acá, esta y esta de la misma fecha. Acá a 6 meses, esto ocurrió a fin de junio, julio, discúlpenme que no tuve la posibilidad de traerles la tomografía, se hizo un control tomográfico y las prótesis están totalmente normofuncionantes y la señora contenta y feliz, y realmente el cambio entre esto y esto, ya en la primera semana, en los primeros 10 días, lo que refería a ella y lo que caminaba a ella, etcétera, etcétera, cambió, le diría, la clase funcional drásticamente en los primeros 10 días. Eso es lo que vimos nosotros. Y ahora ni hablar que la tienen ahí delgada a la carioca. Me parece que no tengo más. No. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que les pueda ser útil, por lo menos en lo que nos pasó a nosotros como servicio patagónico y demás. Y muy agradecidos al colegio y a Ciprotec y a Iván personalmente por el soporte que siempre nos da. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buen caso. Tenemos ahora unos cuantos minutos para la discusión. Si alguien del panel tiene algún comentario para hacer o de los expositores, los escuchamos. Bueno, sigo asombrado. El seguimiento de la paciente que presentaste recién parece que fuera totalmente diferente al del primer caso. Lo primero que me pregunto es, probablemente la etiología de su insuficiencia tricupídea sea clave, o sea, no era lo mismo la causa de por qué llegó a la insuficiencia tricupídea el primer caso y este segundo caso. Y lo llamativo es que fue como demasiado, bajó de peso, o sea, casi diría que fue curativo, pero lo sigo viendo como parte del tratamiento médico. A lo mejor esta mujer fue mucho más obediente y al saber que tenía puestos estos dispositivos, probablemente haya ayudado, pero la verdad que estoy asombrado. Contame un poco. Mira, el resumen, la señora es una señora que tenía una congénita que se operó, llamémosla en forma parcial, con esternotomía mediana, además está el parte quirúrgico dando vuelta al original, que lo tiene en poder ella, en el año 1983, ¿sí? Y nosotros cuando la conocemos con el eco que mostré, que tenía una dilatación de cavidades derechas moderadas, no estaba con un severo deterioro del ventrículo derecho, tenía una presión sistólica en la pulmonar alta, pero no hipersistémica, con su fibrilación auricular crónica y una paciente que adhiera a más de 15 años que venía anticoagulada en rango, ¿sí? Y adhiere al tratamiento de su cardiólogo de cabecera, que son los diuréticos, los inhibidores de la enzima, bueno, todo lo que uno conoce. Y realmente vino de Anasarca, a nosotros nos llega la paciente derivada por el doctor Pérez, en comunicación personal se los menciono, de Comodoro Rivadavia, que es su cardiólogo, que ya tenía varias internaciones en los últimos 2 años por insuficiencia cardíaca básicamente derecha, porque el hemicardio izquierdo es normal, y a partir de ahí es bueno, cuando empezamos a evaluarla y se terminó de esta manera. Y ella, bueno, lo han visto ahí en las fotografías, ella realmente al atrializarle el ventrículo derecho mejoró francamente, obviamente sigue fibrilada y tiene su tomografía de control, dará un mes y medio, que después se las acerco si quieren, para mí es un placer,
donde se ven que las prótesis están bien, no tienen trombo, etcétera, 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 y esa realmente está mucho mejor en su clase funcional. Eso es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Por ahí no estaba con tanto deterioro como comentaba la doctora Barrios recién, cuando la intervenimos, estaba un poquito más entera, tal vez. Y la insuficiencia cardíaca derecha era pura, no tenía nada del lado izquierdo, obviamente. Pero eso es lo que vimos en este paciente, el resto no les puedo comentar otra cosa. Cada vez más joven también, un poquito, no es una señora muy añosa, etcétera, no tenía una insuficiencia hepática, si bien estaba coagulopática por definición, por el cintrón y demás, no tenía una cirrosis hepática por un hígado congestivo, etcétera, 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 ¿no? Por eso creo que ha mejorado. Otra Alfonsina, tenés otra pregunta que comentarios. quiero hacer, perdón, y ya no los molesto más, porque estoy Oh, aprendiendo. yo también. Todos. Creo que acá estamos todos de la misma, Alfredo, así que Bueno, es no, pero algo muy nuevo. estoy reansioso en el sentido de que, o sea, a mí como que me asusta meterle dos válvulas ahí, porque me asusta en el sentido de que tengo el concepto viejo, yo al lado de ustedes soy el más viejo de todos, el concepto de que en las venas hay que tener cuidado porque todo se trombosa fácilmente. Entonces, a mí me gustaría saber si hay algún tipo de reporte de dispositivos que se hayan trombosado, o sea, porque vos le metés ahí, o sea, no hay presión, Digo, las presiones son altas por el defecto de la insuficiencia cardíaca, pero las presiones te normales de las baja, venas te son baja, tal bajas, cual. entonces es bajo flujo Hay, lento, entonces no sé si hay reporte de que haya trombosis hay que y ir si hay que report. dejar anticoagulados. Mirá, es una cosa que está en discusión, porque estos pacientes tienen insuficiencia derecha y tienen diátesis hemorrágica, bla, 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 bla. Entonces, si está fibrilado y está en ritmo sinusal, uno lo piensa dos veces. Yo busco un poquito, a mí como hemodinamista de la época del SONE, como Miguel, que está ahí, etcétera, etcétera, me preocupa lo mismo que vos, ¿no? Porque lo comenté al pasar recién. Son dos válvulas, con lo cual la posibilidad de tener un problema es doble. Cuando se implementaban esta técnica con una sola válvula en vena cava superior, en general no andaban bien. Con las dos válvulas la cosa cambia. Hay reportes de trombosis de la válvula tardíamente, por lo que muy bien decís vos, por las presiones bajas, porque la vena, bla, 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 bla. Hasta donde yo sé, no hay consenso de dejarlas anticoaguladas, eso es criterio del médico y los centros tratante. También como son dos válvulas y es el sistema derecho, a mí me preocupa una potencial endocarditis, multiplicar todo por dos, así que son las cosas que a uno se pregunta cuando está haciendo la jugada de pizarrón de lo que va a hacer. Ahora, la realidad que a ella puntualmente le fue muy bien, la realidad que hasta ahora, hasta ahora está todo muy bien, pero está en rango, maneja un ring de 2,5, 2,4, 2,6, no se mueve mucho más de eso, y está anticoagulada por la fibrilación auricular. Y como terapéutica adentro de la sala de hemodinamia, lo que yo les diría, como aprendizaje, de no olvidarse de subir un marcapasos transitorio, porque a veces se te bloquean en la sala, como pasa cuando hacíamos las radiografías derechas, etcétera, etcétera, y uno pasa una emoción fuerte, como dice nuestro amigo Oscar, y por ahí sin necesidad. Entonces, a nosotros nos costó bastante poder cateterizarla desde abajo, porque está dilatada la pulmonar, ahí lo vieron en el PIC, y es una de las cosas que tendría en cuenta. Después, el resto, no les puedo decir mucho más. El resto me pareció bastante sencillo, bastante amigable. Los dos ProLay en vena funcionan bien. Realmente los dos ProLay en la vena funcionaron bien. Y no tengo mucho más para transmitirle, que son las preguntas que creo que tenemos todos, ¿no? Alfonsina. Sí, yo creo que los dos casos que presentaron no están tan geniales porque es parte, digamos, de este grupo bien heterogéneo de pacientes, ¿no? O sea, son los dos pacientes muy jóvenes
creo que tenía 53 años el primero, 61 el segundo. Los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia tricuspidia parecen bien distintos y bien diferentes. En el primer caso, el Hodgkin, CRM previa, la TAVI, o sea, digamos, todas patologías relacionadas con el corazón izquierdo, sumado, digamos, la posibilidad, digamos, la noxa del Hodgkin y de la radioterapia, obviamente, secundario al Hodgkin, y el segundo es un claro ejemplo, digamos, de la IT, digamos, secundaria a un FA de largo plazo. Entonces, en este sentido, digamos, si uno revisa las guías clínicas, la indicación clase 1 de cirugía para la insuficiencia tricuspidia siempre, primero que es 1C, me parece, si no mal no recuerdo, pero siempre es en contexto de cirugía izquierda. Entonces, como clase 1, digamos, no hay una indicación clara de intervenir la válvula tricúspide si no, digamos, si no se opera o si no hay que intervenir algo del lado izquierdo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales siempre se llega tarde y siempre llegan estos pacientes que, o sea, son tremendos. Y el segundo caso, el de Roberto, digamos, claramente, o sea, es un solo, digamos, factor fisiopatológico y en donde en cuanto uno baja las presiones, digamos, y le soluciona el reflujo, en ese sentido es digamos, lo clave de este tipo de dispositivos en donde está claro que no van a cambiarle, digamos, la cantidad de vida, pero ya que alguien haga que no se interne, que reduzca la dosis de diuréticos, que pueda tener una vida normal digamos, como puede pasar, ya es un montón para este tipo de pacientes. Y me parece que ahí es Perdón, si no hizo falla renal, porque Claro, exacto. después termina en la Exacto. falla renal y todo lo que estás diciendo ya no lo puedes usar. Claro, entonces es como que, digamos, a veces yo que soy una súper fanática de la TAVI, hay procedimientos, digamos, que bajan claramente, digamos, la mortalidad como es la TAVI, digamos, y que el paciente uno ve que le va mejor y vive más. Nosotros tenemos pacientes de 8 o 9 años, digamos, de seguimiento y que están todavía. Entonces eso hace, digamos, la diferencia. Y la calidad de vida, a veces para los pacientes, digamos, que tienen una edad avanzada, por ahí estar 6 meses, un año, pero sin internarse, es un montón, no se trastoca la familia, digamos, hay un montón de factores que a veces uno no lo tiene en cuenta y contar, digamos, con este tipo de dispositivos, me parece que es clave y claramente va a empezar a haber muchísimos más pacientes y lo que pasa es eso, si uno empieza discutiendo las TAVIs y de repente empiezan a caer más pacientes con insuficiencia tricuspida, pues se empieza a plantear el problema, lo empiezan a ver y empiezan a entender que es bueno tratarlo. Así que me parece que los dos casos, digamos, son como un muy buen ejemplo de este tipo de pacientes, ¿no? Y tan complejos. Mariana, ¿te algún comentario? ¿Y tu opinión sobre la anticoagulación de esta patología? Sacando obviamente una anticoagulación clara, como es el caso de la indicación por la FA crónica, ¿no? ¿En patología en cuál de todas? No, Porque en paciente con insuficiencia cardíaca derecha o no insuficiencia tiene. tricuspide, no, para No, nada no, de no, rutina. no tiene indicación de anticoagularse. Yo, más que eso, lo que pensaba recién, si no sería interesante, parte de lo que decía Alfonsina antes, buscar a los pacientes que tengan predictores de falla del ventrículo derecho si se benefician con estos tipos de dispositivos. Es decir, no llegar al paciente que tiene la falla del ventrículo derecho instaurada. Y ahí es donde en verdad entramos nosotros en el hecho de que nos acordamos de la tricuspide cuando falla el ventrículo derecho muchas veces y no nos acordamos que está la tricuspide cuando no se instauró. Quiero decir, nosotros sabemos cuándo derivar a operar a una aorta o a una mitral porque sabemos cuáles son los predictores de falla del ventrículo izquierdo y eso está muy claro. Pero me parece que capaz un estudio interesante es ver si en aquellos pacientes que tengan predictores para falla del ventrículo derecho, que aún no lo instauraron obviamente, si estos tipos de dispositivos hacen que lleguemos antes y que el beneficio sea mucho más claro, mucho más florido, y que no que dependa tanto de la variable de a ver cuál fue la etiología que lo generó, si es una congénita 500 veces corregida o viene uno con falla izquierda, con hipertensión pulmonar y con todo lo que lleva a la falla izquierda. Creo que capaz eso sería un punto interesante a evaluar en un futuro. Hugo. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una para Iván, que él nombró el protocolo CAVI, que es, digamos, la tomografía para evaluar para este tipo de procedimientos, si los técnicos o los de diagnóstico por imágenes tienen que tener algún tipo digamos, de preparación para hacer este tipo de protocolo.
y otra para el doctor Sapino y el doctor Rodríguez, si ellos se sentían cómodos con el marcado del pigtail en el pulmonar para colocar la válvula de la cava superior. Si con eso se sentían cómodos, si tenían que ver el eco, si en el momento del implante es algo que es fácil de ver, digamos. Doctor, ¿qué tal? Le respondo lo de la tomografía. Es un protocolo que nosotros solemos enviarle a los médicos cuando tienen algún paciente candidato. No es un protocolo muy complejo que un radiólogo no pueda entender cuando lo recibe. De hecho, es bastante parecido al protocolo de TEP, con inyección trifásica o otros tiempos distintos al de TAVI, pero no es algo extremadamente complejo ni rebuscado. Cualquier radiólogo o tomografista lo puede hacer tranquilamente. Andrés y Roberto. Y, perdón, hola, sí, no, adelante, doctor. Vaya usted, vaya usted. Mismo. Yo en lo personal sí, porque es simplemente de marcación de la altura el pigtail. Entonces, como es una patología del hemicardio derecho, que no late, que no salta, etcétera, etcétera, desde ese punto de vista el implante no es como una TAVI, nada que ver. Eh, es simplemente la marcación de la altura y uno sube o baja, la abre, la vuelve a capturar si no le gusta, se toma todo el tiempo del mundo. De ese punto de vista creo que con la marcación del pigtail en las suprahepáticas y en la pulmonar, y usando el mismo pigtail, por supuesto, ¿no? Primero arriba, después abajo, a mi juicio, por lo menos para mí es suficiente, uno está cómodo. Vuelvo a repetir que por ahí el momento más incómodo es cuando uno pasa por la válvula tricúspide, que a veces cuesta acomodar la cuerda, etcétera, etcétera, y el paciente puede hacer arritmia de todo tipo y ahí estás un ratito. ¿Sí? Entonces, ahí te diría el momento más estresante o adrenérgico. Después el resto no. Y la vena cava, que 27 French es el dispositivo, si mal no recuerdo, la vena con los dos Prolate se cerró perfecto, no hay problema, es una dilatación progresiva como en la TAVI, cuando uno hace introductor, etcétera, pero no hay mayor problema. La verdad que es tranquilo, es tranquilo. Para nosotros también la marcación del pigtail es algo fácil y fácil de guiarlo. Lo que quizás, como dice el doctor Sapino, la colocación en ventrículos dilatados y demás a veces es más costosa que otra cosa, pero es lo preocupante la cuestión arritmogénica o los bloqueos. Pero la verdad que la marcación del pigtail es práctico y para la liberación de la válvula y es bastante útil. Y los que hacíamos por ahí, Swan Gans, para cuando tenemos que medir quizás los gradientes, sabemos que a veces es muy complicado enganchar la pulmonar con un ventrículo derecho dilatado y afectado, ¿no? Pero bueno, y encima con un Swan Gans por ahí que lo infla y te ayuda, pero bueno, esas cosas a veces estamos acostumbrados a renegar. Ahora, volviendo sobre ese mismo tema, quería preguntarte, Iván, pues, viendo el video que mostró el doctor Sapino, yo veía que el píxel se movía bastante, como que saltaba, porque obviamente es mucho más delgado que lo que es la pulmonar. Ahí, ¿cómo lo vas manejando a la hora de desplegar y liberar la válvula? Digo, para que no te quede comprimiendo la pulmonar. Doctor, no, simplemente lo que se hace es avanzar un poquitito más. Quizás justo en esa adquisición tenía algo de movimiento. Generalmente el movimiento se genera lateral, pero sí en contacto con lo que es el techo de la arteria pulmonar. En tal caso, avanzándolo un poquito más, quizás ahí se ancla un poco mejor y queda un poco más estable, pero en líneas generales no hay mayores inconvenientes en la marcación con el pigtail. Realmente es un método bastante efectivo para evitar, obviamente, el uso de contraste en el paciente. ¿Y la función de imágenes crees que puede
dar algún rendimiento extra en este caso? Sí, es bastante interesante. Es tentador utilizar la fusión de imágenes. La realidad es que aquí en Argentina todavía no se hizo, pero creo que sobre todo hablando de una parte venosa que hay quizás menos movimiento, sería bastante interesante poder hacerlo. Obviamente, la tecnología es bastante compleja de adquirir, no hay muchos equipos con esa tecnología, pero estaría muy interesante utilizarlo, sí. Hugo, estás levantando la mano. ¿Querés Y hacer le algún quería preguntar a Iván si en algún momento él dijo que, o no sé si Iván o alguno de los expositores dijeron algo de contraindicación absoluta con los cables de marcapaso, o si hay una característica especial del cable que te impida, o en una situación especial, poner la tribal. No, doctor, de hecho se puede poner perfectamente ya con un cable marcapasos puesto y posterior a la colocación de Trickwall también se puede colocar. No hay mayores inconvenientes ni con el tipo de marcapasos ni con el tipo de cable. Realmente no hay diferencia entre uno y otro ni mayor complejidad. Pero dijiste en algún momento que puede ser algún tipo de contraindicación en algún... Sí, en el implante ortotópico, en todos los implantes que van sobre la válvula nativa, ya sean válvulas dentro de la válvula nativa o clip o bandas, todo lo que traccionen las valvas nativas, sí. Y obviamente si ponemos una prótesis dentro del anillo tricupídeo por el cable va a generar demasiado leak. Por eso generalmente es un criterio de exclusión de los métodos ortotópicos, digamos. Hay una pregunta en el chat que creo que fue respondida y si querés ahondar un poquito más a alguno de los expositores con respecto al valor. Si la pregunta es en realidad si la hipertensión pulmonar es contraindicación para el implante. No claramente, pero bueno, por ahí si quieren responder con un poquito más de precisión, sabemos que cuando es muy severa quizás juega en contra, pero no es una contraindicación. Es muy buena la pregunta, doctor, y de hecho, generalmente lo que se hace cuando la hipertensión es un poquito más del límite de los 65 milímetros de mercurio, generalmente es tomada por eco, por ahí sobreestima un poquito el valor y con un cateterismo derecho queda en rango real el paciente, y en otros casos lo que se ha hecho es optimizar la medicación para tratar la hipertensión pulmonar, y cuando la presión de la arteria pulmonar queda en rango, se coloca Trickwall. Eso es una pregunta que se suele hacer y que es así como la maneja. Y se hacen los protocolos parecidos al trasplante cardíaco, ¿no? Ver si es reactiva, si no es reactiva, si es fija, si no es fija. Eso está todo un poquito en discusión. El concepto es siempre lo mismo, ¿no? Si la hipertensión pulmonar es fija y es realmente severa, el beneficio de la técnica o de la intervención va a ser pobre. Pero es un poco lo que resumía recién Iván, ¿no? Depende de una serie de variables. Se pueden hacer los protocolos que la doctora conoce mejor que yo cuando se evalúan para trasplantes cardíacos ortotópicos, a ver si es fija o no. ¿Puedo hacer una pregunta otra vez? Claro. Nosotros a los que hacemos manualidad, para este grupo de pacientes, nosotros no los vamos a recibir como los coronarios o eventualmente una válvula para los que hacen TAVI y todo eso. Acá me parece que nosotros le tenemos que decir en todo caso a la doctora que hace la insuficiencia cardíaca o a los que conocemos, porque los pacientes los van a tener que generar ese tipo de médicos, porque al menos yo hago agua en insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros vamos a tener que recibir el paciente y casi te diría discutir una cuestión técnica nada más, porque vamos a hacer parte del tratamiento médico que le hace el médico, el que le hace el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Así que es como una pregunta que hago, porque entonces yo tendría que ir pensando aquellos médicos que hacen insuficiencia cardíaca
que ya seguramente deben estar leyendo el artículo de todas estas cosas, y decirle, bueno, estamos disponibles, porque en realidad el paciente a nosotros no nos va a llegar. Nosotros los que hacemos por ahí intervenciones, vemos a los coronarios y nos llegan los pacientes coronarios, y de eso nos ponemos de igual a igual con un cardiólogo clínico, y hay veces hasta que le ganamos, pero en esto vamos para atrás, digamos, dependemos exclusivamente de lo que hacen insuficiencia cardíaca. ¿Estoy muy errado lo que digo? No, 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 creo que es parte de lo que también decía antes. La derivación en parte viene de nuestro lado, y ahí creo que se volvió a andar el término de HERTIM. Son los pacientes que se discuten en equipo, pero obviamente la pesquisa tiene que estar desde el médico cardiólogo del clínico o que le manejan las unidades de insuficiencia cardíaca. Y no solo el que lo manejan en insuficiencia cardíaca, quiero decir, estos pacientes, como cuentan antes, los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha o los que tienen insuficiencia tricuspidia, los maneja muchas veces el clínico. Muchas veces nosotros entramos así como de costado, que cuando se interna tantas veces termina el cardiólogo y en la unidad dice, pero sí, la respuesta es que la derivación yo creo que va a venir de parte nuestra y de ahí la educación a todos. es parecido al cierre de la orejuela Sí, izquierda, ¿no? tal cual. Algo parecido. Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados y también ser parte de la indicación, más cuando es un proceso inicial, siempre hay que tener muy claro quizás el no sobreindicar, o sea, claro con los criterios de inclusión como son los estudios iniciales, porque si no muchas veces nosotros jugamos en contra de los resultados y quizás lo que es una técnica prometedora, por no tener una clara selección de pacientes, deja de ser una opción terapéutica a futuro. Entonces, fundamental la selección de pacientes y más en una etapa inicial como la que estamos. Iván. Doctor, una acotación, como dijo perfectamente el doctor Bravo, generalmente los pacientes vienen de los cardiólogos clínicos. Lo que nosotros ofrecemos, lo que Ciprotec ofrece para facilitarles el trabajo, sobre todo a los intervencionistas, es realizar talleres o charlas sobre el dispositivo, porque muchas veces muchos de los cardiólogos clínicos o ecografistas no conocen que llegó a la Argentina una nueva terapia para tratar esa insuficiencia. Lo que hacemos es un trabajo de, bueno, doctor, podemos armar una charla, un taller, llevamos demos, llevamos prótesis y un simulador para que se dé a conocer y para que sea más fácil para los intervencionistas que les lleguen esos pacientes. Sí, sin duda. Estamos a disposición para cualquier taller que quieran realizar. Perfecto. Y reforzando el concepto que decía recién Martín, recientemente desde Ciprotec nos han compartido un trabajo que está todavía en vías de impresión, que es el Trigistry. Y en ese trabajo que toman el score de riesgo, que dividen los pacientes en 3 grupos, donde por ahí no tenemos que meternos es en los pacientes de más alto riesgo, eh, porque son los que peor andan. Y mucho más todavía, las curvas son interesantes, después véanlo. En las curvas de los pacientes que van a procedimientos por vía endovascular, cuando fracasa el procedimiento, son los que peor andan, sobre todo en los de más alto riesgo. O sea que sin lugar a dudas es todo un campo nuevo donde, bueno, tenemos que aprender todos. Y quería preguntar, antes de cerrar, ¿cómo se siguen a estos pacientes con el sistema ya implantado? ¿Qué es lo que sugieren en cuanto a estudios de imágenes y demás? Fundamentalmente estudios. Doctor, muy interesante lo que menciona del Trigistri también. Es muy interesante ese artículo. Sobre todo, sí, los pacientes que peor evolucionan son justamente los que fallan en el tratamiento ortotópico y también abre una brecha también al tratamiento heterotópico, cuando fallan esos pacientes, que hay una instancia más de tratamiento que justamente es tricual, que por ahí no viene a competir con lo ortotópico, sino a captar justamente los pacientes que fracasan en esa terapia y pacientes que quedan excluidos por todos estos criterios de exclusión. Y con respecto al manejo, el manejo es
digamos, la tendencia es continuar, digo, lo que hablan los expertos. Obviamente yo no me voy a meter en el territorio, ¿no? Pero lo que indican los expertos es continuar con los diuréticos, ir quitándolos de a poco, pacientes anticoagulados, y a los 6 meses hacer de ecocardiografía y tomografía. De hecho, se está abriendo el registro latinoamericano de acá de Argentina, de Tricual, perdón, donde obviamente están invitados a participar todos los pacientes que entren en Tricual, ¿no? Así que es interesante eso también, porque la terapia, al igual que todas las terapias que están naciendo para el tratamiento tricuspidio, están haciendo camino al andar, así que es una época histórica para el tratamiento tricuspidio. ¿Y las autorizaciones van por vía compasiva o ya los financiadores lo están considerando? Eso es una gran pregunta que por el momento yo no le podría responder. Eso queda en manos de la parte comercial de Ciprotec. Yo ahí eso, la verdad que hago agua, pero cualquier duda o consulta lo pueden hablar con Mariana, Ariel o Ángel, que son la parte comercial. Bueno, no Bien. sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no ya estaríamos en horario para ir cerrando. No, bueno, si nadie tiene un comentario, a mí lo que me gustaría recalcar antes que vos cierres, Miguel, siempre la importancia de la selección de pacientes, que es lo que tiene que quedar como concepto y hacer pilar mucho en los cardiólogos clínicos para poder casualmente tener un muy buen criterio de selección para poder brindar esta opción terapéutica como una alternativa. Exactamente. Bueno, entonces creo que ha sido una jornada muy interesante. La verdad que a mí por momentos me venía a la cabeza el dicho de too good to be true, ¿no? Porque la verdad que una intervención relativamente sencilla que aporte tanto sería fantástico. Así que bueno, hay que elegir bien los casos y hay que colaborar con la experiencia. Muchísimas gracias a todos los participantes, las disertaciones muy buenas y los casos también. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Saludos. Muchas Gracias. gracias. Buenas Muchas noches. Hasta gracias. luego, Muchas buenas gracias. noches. Chao, chao. Adiós. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.